Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, ¿se imaginan vivir en un mundo donde solo existan dos colores? Como ya lo vieron en el título del video, soy daltónico y hoy me van a acompañar en un día normal para saber cómo esta condición afecta mi vida diaria. Pero antes quería explicarles de qué se trata el asunto. Lo primero que deben saber es que esto no tiene nada que ver con tener algún tipo de ceguera, sino una deficiencia en la forma en que veo los colores. Sé que muchos se están preguntando por qué el video está en blanco y negro. Y es que existen muchas personas que piensan que los daltónicos vemos de esta manera. Pero no es así. Aunque puede ocurrir, es poco común. A este tipo de afección se le llama acromatoxia, pero lo mío no es eso. Por lo que sé, el mío se llama acrómata y existen varios tipos de daltonismo. En mi caso, los colores que suelo confundir son, por ejemplo, el verde, y sé que es verde porque le pregunté al que está filmando esto. Algunos tonos de amarillo, el rojo, el morado, que no sé si es azul, pero lo que sí deben saber es que no son todos los tonos de esos colores. Por cierto, que si te quedas hasta el final del video, voy a hacer el test famoso en el que viendo unos círculos de colores puedes determinar si eres daltónico o no. Ese test se llama Ishihara y fue creado por el doctor japonés Shinobu Ishihara hace 96 años y en la actualidad se sigue utilizando, así de bueno es. Ahora, sabiendo esto, se preguntarán en qué puede afectar esto la vida de una persona, y eso es exactamente lo que van a descubrir. Definitivamente afecta, y de niño me afectó demasiado porque me trajo un par de burlas y malas notas. Y es que utilizar los colores era el pan nuestro de cada día. Así que padres, si ustedes ven que su hijo pinta el toche árbol con los colores invertidos o les pinta el sol con un resplandeciente verde limón, es mejor que comiencen a comprar los colores con los nombres. Mi mamá lo hacía. Por ejemplo, esto es un poco cruel para los niños, es El monstruo de los colores. Es un libro que los monstruos tienen varios colores. Para un niño daltónico esto es una pesadilla. Jugar un videojuego donde la clave sea conseguir algún objeto de X color es un imposible para mí. Por ejemplo, estos controles del Nintendo Wii, este sí lo veo verde, un verde grama más o menos, pero este a simple vista yo lo veo como un gris. Después me dijeron que era rosado y puede ser que después de que me digan que es rosado, puede que lo vea rosado, pero en un principio pensaba que era gris. Qué bonitos todos esos colores de iPhone, lástima que solo identifico el blanco y el negro. Otra cosa que me irrita mucho y tiene una solución tan simple, y es que con la cantidad de colores que existen, porque es que todos los códigos de colores se basan en el rojo y en el verde, precisamente los colores con que la mayoría de los daltónicos tenemos problemas. Vean un ejemplo. Esta es la aplicación de Skyscanner, que es un buscador de vuelos baratos, y ellos se basan en los códigos de colores del verde, el amarillo y el rojo, por lo que me dicen, ¿no? Y estos punticos de colores son la representación de esos pasajes baratos. Entonces, ¿cómo yo puedo definir cuál es el pasaje más barato si yo no veo bien esas tres tonalidades de colores? ¿No sería, por ejemplo, facilitarnos la vida utilizar colores como el negro o el azul, que son muy diferentes para nosotros y que los podemos identificar? Una cosa tan simple para todos como vestirse se complica demasiado para mí, y es que saber si lo que me estoy poniendo combina o no es toda una pesadilla. De ahí creo que mis colores favoritos sean el blanco y el negro, pero no se crean, llego a hacer unas combinaciones muy locas. Y es que me he llegado a poner esta franela creyendo que esto es amarillo con unos zapatos amarillos. ¿Qué tal mi lentes amarillos? Súper bien, ¿no? Aunque sí es verdad que esto de los colores queda mucho para la interpretación, porque he visto personas discutir por el color de algún objeto en particular y no son daltónicos. Por cierto, les quería decir que si este video llega a los 30.000 likes, escuchen bien, a los 30.000 likes, voy a comprar aquellas gafas que son para gente daltónica y me voy a grabar reaccionando por primera vez viendo con esas gafas. Así que dale al botoncito del like para poder hacerlo. Hacer la compra en el supermercado. Puede ser sencillo para muchos, pero para mí no. Y llevarme unas bananas verdes en vez de unas amarillas, o llevarme los tomates verdes en vez de los rojos. Y es que ahora mismo no sé si el ejemplo que les estoy dando es que el tomate está rojo, está verde, o la banana está amarilla o está verde. Y es que si les digo de qué color los veo, simplemente estaría adivinando y no porque sepa el color. Y llegamos a una de las partes más interesantes del video, y es a la hora de conducir. Y sé que la duda de muchos es saber si logro ver los colores del semáforo. Y sepan que sí logro definir los colores que tiene el semáforo, tanto el rojo como el naranja como el verde. Aunque no los vea de la misma tonalidad que lo puedan ver ustedes, logro diferenciar cada uno de ellos. Aunque sí les debo confesar que uno de los problemas es cuando la luz del sol le da directamente al semáforo y, por ejemplo, me cuesta saber si el semáforo está encendido o no. Y un dato curioso, y es que en Venezuela me pasaba mucho, como en Venezuela se va tanto la luz, no sabía si el semáforo estaba encendido o no, si había luz o no. Entonces odiaba quedar de primero en el semáforo, porque si le pegaba la luz directamente
directa del sol, no sabía cuándo arrancar o no, porque no veía si el semáforo estaba encendido, aunque sí les debo confesar que la luz verde del semáforo suelo verla blanca. Muchos países suelen prohibir manejar de noche a las personas daltónicas por este problema de los colores, pero la verdad es que no sé por qué, porque de noche es que veo mejor los colores que de día por el problema del sol. Además que no deben de preocuparse porque la posición de las luces siempre es la misma en cualquier país, la primera para el rojo, la segunda para el naranja y la tercera para el verde. Y estadísticamente los daltónicos estamos menos involucrados en accidentes de tránsito porque tenemos más precaución debido a eso. Para que sepan aún más acerca de esto, deben saber que la mayoría de las personas que sufren de daltonismo es por herencia. Y es muy raro ver a una mujer daltónica porque en la mayoría de los casos es a los hombres. Y sepan también que no es un porcentaje bajo las personas que sufren de esta condición, porque llegan a representar un 10% de la población. Y estos porcentajes se basan en las personas que descubren que lo son, porque muchas personas lo deben de sufrir y ni siquiera conocen y no le prestan la atención suficiente como para mandarse a revisar y saber de qué problema se trata. Por cierto, ¿sabían que en la Segunda Guerra Mundial escogían a pilotos daltónicos para atacar ciertos objetivos porque ellos los ven mejor? Así que todo no son cosas malas, aunque bueno, dependiendo cómo lo veas, porque la guerra es una cosa mala en sí. Otra cosa curiosa que me pasa mucho es conseguir el excremento de mi perro. Y es que, por ejemplo, en este caso está oscuro, pero cuando está de un color más clarito, conseguirlo en el césped se hace una tarea bastante difícil, porque lo correcto es recogerlo, no dejarlo allí como hizo esa persona. Llegó el momento que todos estaban esperando, y es que vamos a hacer el test de Ishihara. En esta primera imagen que están viendo, el sujeto normal vería un número 8, pero el sujeto daltónico vería un número 3. Ahora te pregunto, ¿cuántos de ustedes saltaron de su silla viendo que no veían el número 8 sino el número 3? En mi caso particular veo el número 3, pero muy poquito, así como que digo, bueno, sí se ve un 3, pero muy leve. En esta segunda lámina, un sujeto normal vería el número 2. Y el daltónico, como es mi caso, no veo absolutamente nada. Obviamente veo colores, veo puntos de colores, veo círculos de colores, muchos círculos de colores, pero no logro distinguir una silueta o un número en particular. En este tercer ejemplo, una persona normal vería el número 5, y en mi caso, como lo es en este momento, no veo absolutamente nada, pasa como en el caso anterior. En este cuarto ejemplo también se vería el número 5 para un sujeto normal, y el daltónico vería un número 2. Y les dejé la mejor imagen para el final, y es que si ves un círculo aquí en esta imagen, eres completamente daltónico, no hay pele. No, mentira, te asustaste. Esto es una simple broma. Si ves el círculo, yo lo veo, tú lo ves, todos lo vemos. Bueno amigos, y hemos llegado al final del video, espero que les haya gustado. Me pareció súper interesante hablarles de este tema porque es un tema que manejo a la perfección porque he sufrido de esto toda mi vida y quería comentarles cómo vive una persona con esta condición. En realidad vivimos como cualquier otra persona, solo que no vemos las tonalidades de los colores como lo puedes ver tú, una persona común, normal. Pero como ya les dije, no es común que un daltónico vea en blanco y negro, es demasiado raro, así que la mayoría de los daltónicos vemos en colores, pero no vemos en las tonalidades que lo puedes ver tú ciertos colores, porque no es todos los colores. Por ejemplo, estuve buscando un cuaderno para colorear que fuese para daltónicos y no lo hay. ¿Qué es lo mejor que podríamos hacer? Comprarle los colores a los niños con el nombre y que los libros para pintar tengan los nombres del color que se debe pintar cada objeto. Por ejemplo, en un arbolito ponerle que arriba es verde y abajo es marrón, y el niño va a buscar el color que diga verde y marrón para pintarlo de una mejor manera y él sepa cómo se debe pintar. Pero bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que si este video llega a los 30,000 likes, voy a comprar aquellas gafas que son para gente daltónica y me voy a grabar teniendo la reacción por primera vez usando unos lentes de esos, porque todavía no los he experimentado ni siquiera en una óptica por allí. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, seguirme por Instagram como Gabriel Herrera _. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.